y que vaya, si querés, viste, yo te defino cómo va, viste, y que vaya como constante la densidad hasta un Sí, determinado sí, radio, digamos, de 4 kilómetros, por sí. decirte algo, y después te la disminuyo, viste, en un cuarto, ¿no? Al valor de esa densidad, y que vaya así por otros 3 kilómetros, y después te la hago otro poquito más abajo, y no me importa el material, mientras No, lo que importa. eso te entiendo, o sea que no, sí, que no afecta, en el caso de que vaya variando radialmente, no, no afecta. Claro. Pero yo te preguntaba un poco porque el otro día leí sobre Plutón y que parece que realmente ahí es bastante inhomogéneo y eso causa eso, distintas cosas, ¿no? Sí, Eh, en el caso de Plutón me parece de que ni siquiera la parte externa es esférica. O sea, me parece que ni siquiera, porque la Tierra cuando uno la mira de lejos, más o menos, ¿viste? Parece esférica. El caso de Plutón creo que ni siquiera tiene un aspecto, es como los asteroides, ¿viste? Que los no, no, asteroides... no, no, no. Las fotos que sacaron ahí en el New Horizon, que se ve, es bastante esférico. Por ese lado anda bien, pero lo que encontraron es que adentro es bastante inhomogéneo y que eso le hace, qué sé yo, todas unas complicaciones, no sé. Claro, pero puede ser que entonces el interior no tenga simetría esférica también. Por Pero eso, esa era un poco mi duda ahí. Eso no sé, por más que sea redondito el planeta, que sea esférico, no quiere decir que tenga simetría esférica porque adentro está repartida distinta la masa, las densidades son distintas en distintos puntos. sí, pero de nuevo, si la variación de la densidad es solo Sí. radial, no No, me no, no, afecta. no, este parece que es más grave que eso. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, yo te digo lo que yo me imagino que pasa. En el caso de la Tierra, que sabemos que tiene un núcleo de hierro, que proviene porque la Tierra en realidad es lo que quedó de una explosión de una estrella anterior que estaba donde está el Sol ahora, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces eso creó, eso lo pensaba discutir más adelante, pero de nuevo, no importa, o sea, No. vamos haciendo etapas. Eh, entonces, no es de sorprenderse que, porque el estadio, digamos, en la vida de una estrella, es que va cambiando la química a medida que se va haciendo la combustión nuclear hasta que llegue el hierro, porque el hierro, vamos a estudiar por qué, Mm, de ahí no se puede proseguir porque es como que necesito energía para crear después en núcleos más pesados. Y bien. la energía se saca, como entonces no lo puedo crear, el sistema colapsa. Y cuando colapsa, explota. Y cuando explota, ahí sí tengo la energía, ¿no? O sea, cuando colapsa el sistema, y entonces que se, en esos colapsos y explosiones estelares, que se crean los otros núcleos atómicos más pesados. Pero hay mucho hierro dando vuelta por todos lados. Por lo tanto, no es de sorprender que los planetas tengan núcleos de hierro. Pero la Tierra es mucho más grande, digamos, mucho más masiva que Plutón. Entonces, en la Tierra hay como varias capas incluso de la misma parte de hierro. Y, y yo creo que la mayor parte está en estado líquido. Entonces, es como que se acomoda solito, ¿no? Porque el líquido, entonces, se acomoda a la geometría más fácilmente. Claro. En el caso de Plutón, lo más probable es que eso, como tiene poca masa, tenga un pedazote ahí de hierro con una forma que no tenga por qué ser esférico y está requete frío. En el caso de la Tierra, el centro de la Tierra está calentado por la interacción Tierra-Luna. Bien, como tenemos la Luna da vuelta alrededor y eso cambia la fuerza gravitacional. Hay como marea de hierro adentro de la Tierra. Bien, Sí. entonces se hace una pequeña bubón, digamos, en el lado para el lado que está la Luna. Y eso es como un masajeo, es como cuando uno amasa, ¿no? Pan, por ejemplo, quiere hacer pan casero. El que uno agarre una masa y le meta los dedos y la amase, uno está haciendo trabajo sobre la masa, que en algún caso uno ayuda a que se haga una reacción química, pero en realidad puede aumentar la temperatura. Entonces, la temperatura del centro de la Tierra es alta, entre comillas. En cambio,
si bien creo que Plutón tiene un par ahí de amigos, no creo que esa Tiene una interacción. luna que es muy parecida, es la mitad del tamaño del planeta. Claro, pero en ese caso, viste, estoy seguro que no alcanzan para levantarle la temperatura en nada. Por lo tanto, esas son cosas, son objetos absolutamente sólidos, a diferencia de lo que es la Tierra. En la parte Eh, interior es bastante líquida, digamos, aunque a uno le sorprende. bueno, después te mando lo que leí, así, fíjate, porque justamente, no, es bastante extraño lo que ocurre y sí, después te lo. Bueno, dale, envíamelo, por favor. Bueno, entonces, esto es un poco la presentación de la ley. eh, y con esto, bueno, comenzó la mecánica y la gente se sorprendió que con esta visión se podía explicar, porque fíjense que los sistemas más sencillos pasaba a ser el sistema planetario, porque un sistema planetario es un sistema limpio. Bien, son pocas partículas que dan vuelta alrededor de una cosa muy masiva. Eh, y las implicaciones que tiene todo este marco teórico es que las leyes son deterministas. Entonces, parte de la problemática, entre comillas, que esto puede provocarle a la gente, es que, ¿cómo es que esto que es tan preciso sale de leyes deterministas? ¿Será que toda la realidad la podemos describir en términos de leyes deterministas? Porque si fuese así, nosotros estamos adentro de esa realidad y nosotros tenemos la impresión de que yo puedo decidir, qué sé yo, si tomo otro mate o no lo tomo y cosas por el estilo. ¿Bien? Pero si está todo definido, porque lo único que hay que hacer es medir las posiciones de velocidad en un determinado tiempo, yo no tengo voluntad propia, ¿no? Entonces, eso siempre ha provocado como un choque entre lo que uno aprende de la física y lo que uno experimenta como humano en términos de lo que podríamos llamar el libre albedrío. Eh, y hay otras cosas, como por ejemplo, que voy a enfatizar ahora porque después van a aparecer más adelante. En este marco teórico existe la noción de simultaneidad. No tengo ningún problema para decir este suceso y este otro ocurren al mismo tiempo. Y todo el mundo está de acuerdo. Si hay alguien que midió que estos sucesos, dos par de sucesos ocurrieron al mismo tiempo, entonces, y es correcta la medición, todo el mundo está de acuerdo que esos dos sucesos ocurrieron al mismo tiempo. Esto no es cierto cuando entremos al ámbito del marco teórico de la relatividad especial o la física relativa. Por eso que lo menciono, porque eso va a ser diferente. Y te dirán, ¿cómo puede ser? Bueno, ya después se los explico. Eso tiene que ver con el carácter absoluto del tiempo en este marco teórico que después eh, no es así, sino que todo pasa a ser relativo. Bien, entonces, acá les doy un par de eventos que pueden aparecer, digamos, en los medios que caracterizan a un sistema dentro de la física galileana newtoniana. Así que se los muestro para que después conversemos un poquito. Estas son filmaciones de un objeto que cayó en Rusia en el 2013. Y hubo muchas de estas filmaciones porque ellos tienen la costumbre de tener cámaras en los autos. Con este conjunto de filmaciones se pudo calcular la trayectoria del objeto
y con otras observaciones también. Bien, entonces esto podría parecer, ¿no?, como un suceso que uno necesite. Esta es otra que saqué de la RT. Y, y también estaba la información de un objeto que pasaba muy cerca, que tenía ese nombre raro, 2012 DA14. Y entonces, eh, uno se podría preguntar si, porque ocurrieron ahí este, muy, muy cercanos en el tiempo, entonces una pregunta que uno podría tener es si estaba o no relacionado. Podría ser, qué sé yo, que un objeto pasó cerca y se partió en dos y entonces un pedazo cayó en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que uno plantea y hay gente que estudió eso, y acá les muestro otro, donde se muestra esta gráfica del movimiento de la Tierra y de ese objeto y de cómo fue que pasó cerca de la Tierra, y de cómo se estimaba que era más o menos las dimensiones del objeto este, que pasó eh, muy cerca. Ahí se muestran satélites artificiales de la Tierra, junto con el movimiento del objeto este. Pero también está la gráfica debería aparecer después, bueno, ahí cuando cruza el ecuador nuestro, digamos, y cómo prosigue su trayectoria. Pero entonces en el que sigue, acá está el otro, que este es el que estudia la trayectoria del que vimos antes, el que vimos primeramente. Esta es una imagen computarizada de, de cómo se cree que fue la trayectoria de este otro objeto y versus la trayectoria de este que pasaba a ser. O sea que no parece de que sea un pedacito del otro, porque las trayectorias originales, ¿no?, posición y velocidad son absolutamente distintas. Bueno, estos aparecieron en esa época los dos juntos, entonces fue realmente así como muy impresionante y, y uno podría preguntarse entonces si tenían o no algo que ver. Entonces queda claro que entra dentro del marco teórico del que estamos viendo ahora, de física clásica, y se aplica con física newtoniana, eh, y lo que hace falta es tener información de ese sistema. En cada uno de los marcos teóricos que vamos a ver, hay una, una conceptualidad, digamos, que podemos así avanzar, que es esto, que tiene que ver con la física estadística. La física estadística es cuando uno considera sistemas con muchas partículas. Fíjense que recién estábamos viendo un
un aerolito, ¿no es cierto? Un objeto grande, meteorito, o como uno lo quiere llamar, eh, y su paso cerca de la Tierra. Si uno quiere describir eso y poner las ecuaciones correspondientes, probablemente lo primero que haría es poner la situación que todo eso se mueve alrededor del Sol. Entonces pondría el Sol, pondría la Tierra, pondría la Luna, que está cerca, y pondría a los cuerpos estos como partículas de prueba, porque sus masas son mucho más pequeñas que el Sol. Y en primera aproximación a la Tierra la pondría como un objeto puntual donde toda la masa está concentrada en el centro de la Tierra. Lo mismo haría con la Luna y lo mismo haría con el Sol, para cada uno de ellos. Entonces, en definitiva, tendríamos para cada una de esas situaciones un problema de 4, 5 cuerpos a lo sumo. ¿Bien? Y así lo describimos, o sea, modelamos la realidad compleja con poquitos cuerpos. ¿Bien? Pero si yo quiero describir la física del aire, ¿no? De un metro cúbico de aire, la cosa es complicada, porque ahí no me puedo olvidar que ese metro cúbico de aire tiene un montón de nitrógeno, de oxígeno, ¿no? De todas las moléculas que me aparecen ahí, donde ni siquiera me aparecen de a uno los átomos, sino que están cada uno en su molécula apropiada. Y tengo que estar a una determinada temperatura. Entonces las moléculas se van chocando entre ellas, ¿no es cierto? Si yo ese metro cúbico lo tengo encerrado en un vidrio, ¿no? En un cubo de vidrio, tengo que tomar en cuenta la interacción de las moléculas, cómo pegan contra ese objeto. Y en las paredes, considerar el detalle de todas esas cosas. Entonces ahí voy a trabajar con conceptos como presión, volumen, temperatura. Y todos esos conceptos están asociados a que yo tengo un montón de partículas chiquititas, en este caso en las moléculas. Bien, ahí es cuando me parece lo que llamamos la física estadística. Y donde la temperatura está asociada a la cantidad de eh, energía cinética que tiene disponible cada una de esas partículas. Entonces, normalmente, yo para incluir esto, lo que hacía era el experimento de un borrador, que tenía a mi disposición el pizarrón, donde siempre hay un borrador, y entonces el experimento que yo hago es, si yo tomo el borrador, lo apoyo en una mesa, por ejemplo, imagínense que tengo un borrador, y lo apoyo en una mesa, y le pego un pequeño empujoncito con el dedo, el borrador se mueve un poquito y se para. Entonces, una cosa que uno se puede pensar es decir, ¿cómo pasa eso? Porque yo inicialmente lo que tenía era un bloque, que yo le doy un impulso que tiene una velocidad inicial y por lo tanto tiene una energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, a eso se le llama energía cinética. Y después lo tengo que se detuvo por completo. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica, es como que hay una fuerza que lo detuvo. Uno podría aumentar el sistema e incluir la parte termodinámica y entonces darse cuenta que ese borrador ha transmitido su energía inicial en calentar la superficie entre el borrador y la mesa. Bien, y en realidad lo que uno hizo es transformar energía. La energía que primeramente era mecánica la transformó en energía termodinámica. Y después vamos a ver que en realidad eso hace que hay un concepto completo de energía que incluye la energía termodinámica que hace que todo eso que toda la energía se conserve. Entonces, básicamente esto también nos lleva al tema de que en la vida cotidiana tenemos que distinguir o tomar en cuenta de que existe
un mundo macroscópico, que es el que usamos nosotros normalmente, para desplazarnos, digamos, y los conceptos que usamos normalmente, y hay otro microscópico que toma en cuenta que la materia está constituida, ¿no es cierto?, por moléculas, por átomos, etc. Esa interacción, si uno se olvida, entonces pensaría que la energía no se conserva, por ejemplo. Si uno lo toma en cuenta, se da cuenta que en realidad lo que uno hace es transformar la energía mecánica en el ejemplo ese que yo puse, en energía termodinámica. Como dije antes, entonces, cuando uno describe sistemas termodinámicos, uno recurre a conceptos como presión, volumen, temperatura, energía interna, que son conceptos que describen magnitudes macroscópicas. Y entonces lo que uno toma del sistema microscópico es alguna clase de promedio, digamos. La presión pasa a ser como una fuerza que ejerce el golpeteo de todas las moléculas que pegan sobre una de las paredes. Esa es una manera de entender. Y la temperatura se puede entender como la cantidad de energía que tiene cada una de las moléculas en promedio disponibles para el golpeteo térmico. Y aquí aparece entonces, cuando describimos, el sistema más sencillo entonces termodinámico es lo que se llama el gas ideal, que es el gas de una sola componente. Tenemos un solo tipo de átomo, un solo tipo de partículas que chocan entre ellas, y del cual entonces podemos hacer todas las cuentas y podemos calcular cuál es su ecuación que la describe. Bueno, la ecuación que la describe es esta que está acá como el número 5. La expresión por volumen es igual al número de partículas que me forman ese gas, multiplicado por una constante que es la llamada constante de Boltzmann, que está descrita en la 6, por T, que es la temperatura absoluta o escala de Kelvin, que está descrita en la 4, que es, nosotros estamos acostumbrados a la temperatura en grados Celsius, que ahora la denomino con esta T minúscula. Si le sumamos 273,03, pasamos la temperatura absoluta. ¿Por qué esta nos importa en física, la temperatura absoluta? Porque esta tiene un significado físico más importante. Imagínense que yo tengo un sistema, bien, con por ejemplo un gas ideal, ¿no es cierto?, en 1 metro cúbico. Entonces el volumen está fijo. ¿Por qué? Porque yo me compré una caja de 1 metro cúbico. Bien. Entonces, tengo mi sistema y tengo un montón de partículas, no importa cuánto. Ahí, ese es el N mayúscula. Y lo calenté a la temperatura T. Bien, entonces tengo la presión P. Ahora lo voy a enfriando. Lo voy a enfriando. Lo voy a enfriando. ¿Hasta qué? Hasta que esa presión, lo más bajo que puede llegar es 0. Entonces, fíjense que cuando P es 0, T es 0. Entonces, y no tengo presiones negativas. Bien. Cuando la P es 0, quiere decir que todas las moléculas están quietas, que no se me mueven, entonces ninguna golpetea contra la superficie. Bien. Entonces, presión 0 significa que cada una de estas átomos, digamos, de mi gas ideal, no tiene energía para pegarle a nadie. Pero después que la tengo quieta, no le puedo quitar más energía. Ese es el significado de esta escala absoluta. Entonces, el 0 tiene un significado físico muy importante, y no existe la temperatura absoluta negativa, es solamente positiva. O sea, o yo algo le pongo un poquito de energía cinética o no le pongo. Pero la energía cinética, recuerden que era un medio de mv cuadrado para cada uno de ellos, por lo tanto ya es positiva. O sea que por eso que esta ecuación que yo me atreví a presentarles a ustedes tiene un significado conceptual importante, porque da como un valor a esta temperatura, que después es la que usamos para medir la temperatura de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el Sol, ¿no? O en todas las ecuaciones usamos esta T.
que es fácil transformar desde centígrado, afortunadamente un grado es lo mismo acá que acá, ¿no? Porque si yo le aumento un grado a esta, le aumento un grado a esta, ¿bien? Lo único que le hemos cambiado es el origen. Obviamente eso quiere decir que cuando esta es 0, esta T es menos 273,03 grados centígrados. Bien, ese es el cero absoluto. Y no hay temperatura más baja que esa. Después eso lo vamos a usar cuando... Osvaldo, Sí, ahí te hago como un comentario que siempre es bueno decir de dónde sale el 273, pues no es un número elegido al azar. Digamos, no, no. se hicieron muchas pruebas con distintos termómetros de gas a los que la presión se le redujo a cero, y si uno prolongaba las rectas que daba esta escala de temperatura, siempre todas confluían al mismo valor, que era menos 273. Por eso también es importante, o sea, es válido para cualquier gas, ese menos 273. Sí, lo que tiene es que, por un lado, está lo importante de esto siempre es que hay como una confluencia entre el desarrollo histórico y después la toma de decisiones, ¿no? Por un lado está de que en el desarrollo histórico lo que uno siempre trabajó son con gases reales, porque no puede ser otra cosa, ¿no? No puede meter un gas ideal, ¿no? Va a la farmacia y dice, deme 4 kilos de gas ideal, no. El gas ideal es como la partícula libre, digamos. Son conceptos abstractos. Y entonces, con gases reales, uno hace un montón de experimentos, como dijo José, y trata de aproximarse a cosas que tienen un significado profundo. Luego, por un lado, uno puede definir de todas maneras el gas ideal, y del concepto del gas ideal se puede definir algo que se llama la temperatura absoluta. Y el ajuste de este número que está acá, que es un número que obviamente uno pone a mano, esto sale para que los experimentos den lo más cercano posible a los experimentos que uno hace. Pero si queremos... ¿Dónde estoy? Acá estoy en la 64. Deberíamos ir para arriba, pero yo les propongo, porque no me quiero salir ahora de esto, que vayan para arriba y se fijen cuál es la definición en la tabla, después cuando les entregue estas notas, de grado Kelvin. Y ahí probablemente vamos a encontrar algo, bueno, a ver, 6,4. Lo voy a anotar porque si no después... Voy a volver. Entonces déjenme ir para arriba. Wow, se me murió todo. Aquí todo al revés. Porque quería apretar para ir para arriba y me fui para abajo. Eh, ¿Dónde está? Ahí está. El Kelvin es un símbolo, con símbolo K, es la unidad de temperatura termodinámica tal que la constante de Boltzmann, con símbolo K, adquiere el valor S, 1,380949 por 10 a la menos 23, cuando se expresa en unidades de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre Kelvin. Entonces, todo eso cambió. Bien, la última elección de grado Kelvin es esa que está ahí. Yo les doy lo que queda de cuando uno define la temperatura. Lo que yo les di recién es la llamada escala termodinámica absoluta. Pero si uno quiere ser súper preciso, en realidad tiene que usar esto, que está acá en esta tabla. Bien. Bueno, es como les dije recién, medio... Bueno, a ver si ahora puedo ir al... ¿Cuánto era? 64. Lo anoté ahí para no... Y voy a tratar de avanzar
Así hacemos otro parate. Bien, entonces esto, como le digo, es medio complicado. Conceptos básicos, digamos, que uno usa en el área de la termodinámica. Paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas, yo se lo voy a decir medio rápido, es básicamente lo que no permite el flujo de calor. Y las diatérmicas sí permiten el flujo de calor. En realidad uno lo define de una manera que no usa la palabra calor, porque si yo defino paredes adiabáticas con otros conceptos, después puedo definir el concepto de calor en términos de sistemas que tienen o no paredes adiabáticas. Y eso es lo que uno hace en los cursos de termodinámica. ¿Por qué? Porque inmediatamente uno pasa al trabajo diabático, y con el trabajo, por ejemplo, este es un ejemplo de trabajo adiabático, en el cual las paredes son adiabáticas, pero yo le cambio al sistema su estado haciéndole trabajo. Bien, tengo una pesa que se da vuelta acá, acá tengo un molinete, y eso hace que mi estado termodinámico de este sistema cambie. Bueno, resulta que un sistema termodinámico, para dos estados A y B de sistemas termodinámicos, yo siempre los puedo enlazar a través de caminos por trabajo adiabático. Y siempre me da lo mismo. Como siempre me da lo mismo, entonces defino una función, que es la que me mide ese trabajo. Y esa función, ¿no?, que en este caso es la resta, entonces, entre el trabajo para ir de A a B, es lo que uno llama energía interna. Bien. Después que uno tiene, bueno, y además hay dos nociones. Una es si yo hago el trabajo como externo o si lo mido en términos del trabajo hecho por el sistema. Normalmente uno todo esto lo expresa en términos del trabajo hecho por el sistema, entonces elige ponerle un signo menos acá y hablo del trabajo hecho por el sistema. Y entonces uno tiene esta relación, la 8. O sea, el trabajo diabático hecho por el sistema para pasar de dos estados en equilibrio, porque la cosa fundamental acá que me salteé es que si yo tengo un sistema termodinámico y lo dejo aislado, adquiere un estado de equilibrio. Inmediatamente va a un estado de equilibrio. Y todo lo que uno dice en termodinámica normalmente es respecto de estos estados de equilibrio. Hay un montón de estados de equilibrio. Ahora estoy considerando dos, el A y el B. Y entonces, lo que hemos llegado acá es que puedo deducir la existencia de una cantidad que voy a llamar energía interna, definida por la ecuación 8. O sea, calculo el trabajo diabático entre esos dos sistemas y entonces tengo esa ecuación. Ahora, el tema es el siguiente. Supongamos que yo en el espacio de estados voy del estado A al estado B, pero no por un camino diabático, voy por un camino general. Entonces, ahora el trabajo que yo haga por este camino no va a ser igual a la diferencia de la energía interna, porque es otro trabajo. Y entonces, ¿qué pasa con la conservación de la energía? Bueno, resulta que uno completa la ecuación de la conservación de la energía con una cantidad que pone acá, que es la cantidad de calor involucrada en ese camino no adiabático. Y esto es lo que define el concepto de calor. Entonces, mi sistema, cuando yo lo llevo del A al B, hago que cambie su energía interna de esta forma, yo o el sistema hace un trabajo W, y existe algo que es la cantidad de calor involucrada ahí, o sea, que absorbió o largó, digamos, el sistema, para que esto valga. Esta es la llamada primera ley de la termodinámica y es, en algún sentido, la afirmación del principio de la conservación de energía, pero ahora con conceptos termodinámicos. Entonces, esto es lo que me explicaría lo que yo expliqué, el ejemplo ese del borrador que yo había dado antes, ¿no es cierto? De que por qué se fue en el borrador. ¿A dónde se fue esa energía? ¿No? O sea, yo entregué una energía, todo el sistema tenía una energía inicial y final, y hay una parte que tengo que considerar que es la del calor.
que hubo un flujo de calor entre el borrador y la mesa para yo considerar toda la energía como que se conserva. Bien, esto me conduce a un concepto que se llama el móvil perpetuo de primera especie, que es básicamente la posibilidad de uno producir energía sin sacarla de ningún lado. Entonces, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque está el primer principio de termodinámica. O sea, si yo tengo un proceso cíclico es algo que yo lo llevo al mismo lugar que antes. Entonces, en un proceso cíclico, la energía interna, como depende del estado, como volví al mismo estado, la diferencia en la energía interna es cero. Entonces, yo, un proceso cíclico acá lo caracterizamos por eso, por un circulito casualmente. Y es posible de que, desde el punto de vista de la primera ley, de que uno tuviera una situación como esta, de que todo el calor que me entra en mi sistema yo lo use para trabajo. La primera ley no me dice que esto sea imposible, pero sí me dice que esto es imposible. O sea, yo no puedo de un sistema sacar en trabajo o energía, digamos, y sin ponerle nunca ninguna energía. Bien, entonces hay un montón de videos de YouTube que violan esto. O sea, ustedes pueden encontrar en YouTube un montón de cosas así que te ponen en una caja un montón de imanes y cosas, todas así, y después te conectan una lámpara y lo dejan ahí y dice, ya está, no tiene ni pila, ni nadie que pedalea, nada. Bueno, son muy divertidos, pero lo siento, no satisface alguna ley de la física, quiere decir que es como un mago, digamos, no sé, que me trata de hacer un truco, porque es divertido, y nada más. Hay otra cosa que se llama la segunda ley de la termodinámica. Y esta es un poquito más complicada y es un poquito más interesante también, ¿no? Que es que hay algunas cosas que no puedo hacer. Y para ello vamos a necesitar una descripción un poquito más complicada. Supongamos que tenemos el diagrama es en términos de volumen y presión, y que tenemos un sistema cíclico como este. Entonces, el trabajo hecho en un ciclo, en realidad coincide con el área, que aquí está marcada en verde. Entonces, uno puede intentar, y a estas cosas se le llaman motores térmicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los motores uno lo puede hacer diagramas en términos de P, digamos. Bueno, la segunda ley de la termodinámica, o segundo principio de la termodinámica, tiene varios enunciados. Hay varias maneras de ser enunciado. Una de ellas, es imposible en un proceso cíclico que el resultado sea el intercambio de calor con un solo reservorio y la producción de trabajo positivo. Es fácil de entender. Lo que uno capaz que no tiene magnitud es de todos los efectos que esto tiene. Eso quiere decir que necesito dos reservorios. No puedo usar un solo reservorio, necesito dos. Al menos dos, podría ser 3, 4, 5. Pero necesito al menos dos. O sea, lo que no puedo hacer es con un solo. Entonces lo que uno hace es un esquema simplificado de que tengo nada más que dos. Y supongamos que T2 es mayor que T1. Eso es el significado de las temperaturas. Con estas flechitas uno señala el posible intercambio de calor, con esta el intercambio de calor con este reservorio, y con esta la posible producción o que uno le da trabajo. Entonces, asociado con el segundo principio, existe algo que se llama el móvil perpetuo de segunda especie. Es un móvil, es un dispositivo máquina capaz de realizar procesos cíclicos indefinidamente que produce trabajo externo intercambiando calor con una única fuente térmica. O sea, quiere decir, por ejemplo, yo me saco el de arriba y me viene un señor que me dice, no, yo tengo un motor para transatlánticos que saca calor del mar, bien, con un solo reservorio, y lo mete adentro de mi motor y yo produzco trabajo y entonces hago mover las hélices. Y le pido plata, ¿no es cierto?, al
a los senadores y diputados para que me den plata para hacer eso, porque de esa manera la Marina Mercante de Argentina ahora va a andar sin consumir ni gasol ni ningún combustible, parece. Bien, esto dice que no es posible. El segundo principio de la termodinámica dice eso no es posible. Esto sería lo que no es posible. Bien, este es el esquema que nos quiere vender ese señor que quiere plata para hacer un transatlántico que funcione de esa forma. Otra manera equivalente, que es el enunciado de Clausius, es: no existe un proceso termodinámico cuyo solo efecto sea extraer calor de un reservorio y entregarlo a otro reservorio de temperatura mayor. Se concluye entonces del segundo principio que para obtener trabajo por medio de procesos cíclicos, el único esquema permitido es el mostrado en esta figura. O sea, yo le tengo que quitar calor al de mayor temperatura, entregar algo de calor al de menos temperatura. Fíjense que esto tiene que ser distinto de cero, porque si este fuese igual a cero, entonces estaríamos en lo que está prohibido, que yo solamente saco calor de un solo reservorio. Bien, y entonces producir agua. Bien, este es el esquema entonces de todos los motores. Así son las cosas. Por lo tanto, todos los motores siempre tiran algo en medio. Segunda ley de la termodinámica. Bien. Estoy hablando de calor solamente. Bien. Si uno quiere volverse un poquito más así técnico y refinado, en realidad lo puede poner todo en términos de algo muy bonito que se llama entropía. Hay otra función de estado, además de las que ya hemos visto, que existe, que se puede probar que existe, y que me sirve para hacer otra formulación de la segunda ley de la termodinámica, que es esta. Yo se las digo, pero no hace falta, digamos, que se las estudien, digamos. Los otros dos son más limpios. Existe una función llamada entropía de los parámetros extensivos de cualquier sistema compuesto, definida para todos los estados de equilibrio, que tiene la siguiente propiedad. Los valores tomados por los parámetros extensivos en ausencia de vínculos internos son aquellos que maximizan la entropía sobre la variedad de estados de equilibrio permitidos. Las extensivos son el volumen, por ejemplo. Intensivos se le llama a la presión, a la temperatura. O sea, los extensivos son los que crecen con la dimensión, ¿no? La cantidad de masa, por ejemplo, aumenta si yo reproduzco el sistema por 2. En cambio, yo puedo reproducir el sistema por 2 y la temperatura es la misma. Bueno, y acá esto es para mis amigos biólogos. Es un poco alguna elucubración. ¿Cómo es que no tenemos todavía ninguna ley que tengamos una relación con los entes, con la vida, digamos? Entonces, una propuesta así como de decir, ¿cómo debería ser una mínima expresión de una ley que tuviera algo que ver con la existencia de la vida? Debería tener que incluir algo como esto. Hay entornos fuera del equilibrio termodinámico para los cuales existe un conjunto de tipos de átomos que si dejados por un tiempo suficiente, forman subsistemas que muestran el proceso de la materia viva. En particular, estos subsistemas se autoorganizan y adquieren las propiedades de crecimiento, duplicación y evolución, mostrándose en la evolución conjunta una tendencia a la aparición de subsistemas con un aumento en la cantidad de información necesaria para caracterizar el estado microscópico de los mismos. Esto es como para motivarlos, digamos, a que no tenemos todavía, esa ley no está bien escrita porque no es completa, pero es una propuesta en qué dirección debería estar. O sea, es una propuesta de ley. Y yo acá les dejo como un poquito de argumentos para... ¿qué pasó?
Me fui para atrás, o sea, porque apreté donde no corresponde. Acá estoy finalizando un poquito con un comentario acerca de la validez de las leyes universales. Completando esta parte. Básicamente lo que quiero es enfatizar que los marcos teóricos, hay marcos teóricos que quedan englobados por otros marcos teóricos más perfectos, como por ejemplo la gravedad newtoniana, la podemos pensar como el límite de la gravedad relativista. Pero uno no dice que la gravedad newtoniana no sea exacta o no describa nada. Es porque tengo sistemas que son newtonianos y entonces las puedo usar absolutamente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que cada marco teórico tiene su rango de aplicabilidad. Por ejemplo, si yo tendría que tener en mente que la gravedad newtoniana tiene como un límite en el cual, si me salgo de ese rango, voy a estar haciendo macana. Y tal vez necesite otra teoría más completa. Por lo tanto, eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo que yo menciono acá es, pero si yo estoy dentro del rango, por ejemplo, de la... porque el fenómeno que estoy estudiando es típicamente newtoniano, entonces está perfecto uno aplicar esas teorías y medio que sería como una desubicación replantearse la validez de la física newtoniana. Digo porque estas cosas suelen aparecer en la... Bien, entonces con esto termino esta parte. Paramos yo ahí tengo el 53. Si les parece bien, retomamos a las 12:05 nuevamente y vemos hasta dónde llegamos con el comienzo de la segunda parte. ¿Parece bien? Ok.